Hermanas, ¿cómo están? Les damos nuevamente la bienvenida a este discipulado, donde esperamos que nuestras vidas estén siendo edificadas y podamos estar entendiendo las verdades bíblicas, ¿no? Que tanto van a afectar nuestro crecimiento espiritual. En estos últimos videos hemos estado hablando sobre el tema de la familia y del hogar, ¿sí? La clase pasada mencionamos la importancia que tiene el matrimonio dentro del hogar, y en esta ocasión vamos a comenzar una serie de enseñanzas sobre el rol que corresponde a cada miembro de la familia y lo que ese rol conlleva, ¿no?, dentro del hogar, para que podamos ser de bendición en la labor que a cada uno Dios nos va confiando. A lo mejor en este tiempo seamos esposos o esposas o hijos o hermanos, ¿no? Y cada uno de nosotros tendrá un rol que cumplir en casa. Y es importante que también conozcamos el rol de los demás, ¿no? Porque a lo mejor pensemos, yo como mujer, ¿por qué tendría yo que saber el rol del hombre, no? Pero es muy importante que nosotros podamos conocer ese rol, no para demandar que el otro lo haga, ¿no?, sino para orar, para poder apoyar el rol que a cada uno Dios le ha dado, ¿no?, le ha confiado. Ahora, en primer lugar, y de acuerdo al orden que Dios ha establecido, vamos a entender este rol del varón primero como cabeza del hogar. Y va a ser importante que todos en nuestro hogar vayamos conociendo estos roles, ¿no?, para que lo podamos ejercer de manera responsable. Ahora, Dios es quien ha establecido este orden para que cada familia pueda caminar en su voluntad, viviendo dentro de los principios que Él ha establecido en su palabra. Así que, vamos a comenzar a comentar acerca de este rol tan importante que Dios le ha dado al hombre como cabeza de su hogar, ¿sí? Primero vemos en Efesios 5, 25 al 20, que dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y les dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. En la palabra vemos cómo Dios da una igualdad al hombre y a la mujer en muchas áreas, ¿sí? Vemos que somos iguales en dignidad, en valor, pero donde vemos la diferencia es en los roles, ¿sí?, en nuestras responsabilidades, ¿no? A la luz de la palabra vemos que hombre y mujer tienen una actividad complementaria, ¿sí? No son la misma pieza de un rompecabezas, son dos piezas distintas que completan el rompecabezas. Entonces, cada uno tiene una diferente función, y esto no significa que uno valga más que el otro, ¿sí? Porque esto muchas veces se piensa de esa manera por cómo el mundo nos muestra y nos enseña. Por ejemplo, si tenemos una cuchara de oro, ¿no?, y un tenedor de oro, ambos son de oro, pero no sirven para lo mismo, ¿sí? Con la cuchara, vamos a comer la sopa, pero no vamos a intentar comerla con el tenedor porque perderíamos el tiempo. Así que somos iguales. Así es como el hombre y la mujer somos iguales, ¿no?, en valor, pero somos diferentes en funciones, en roles, en responsabilidades, ¿sí? Somos iguales en materia, en pecado, en gracia, ¿sí? Somos diferentes en diseño, en llamado, en propósito, iguales, pero somos diferentes. Es como un equipo de fútbol. Vamos viendo a los jugadores, ¿no?, que van saliendo al terreno al juego, y los vemos iguales, vemos que traen el mismo uniforme, los mismos colores, el mismo entrenador, el mismo himno, el mismo marcador, pero al empezar el partido nos damos cuenta de que son diferentes, ¿no?, porque uno
Uno va a ser el delantero, otro va a ser la defensa, tienen diferentes funciones. Así que de ahí parte todo, ¿sí? Si no comprendemos esta base, entonces estaremos queriendo ocupar un lugar que no nos corresponde y más aún podemos encontrarnos compitiendo o peleando, ¿no? Por ejercer un rol que no es el que nos ha sido dado, que es lo que vemos hoy en día en la cultura, ¿no? Los roles intercambiados, muchas veces peleando por tener un rol que no nos corresponde. Pero bueno, cuando comprendemos cuál rol Dios nos ha dado, y en este caso, pues el esposo, ¿no? O la esposa, qué rol me ha dado Dios a mí, y cada uno nos enfocamos en crecer y en desarrollar lo que corresponde a cada uno, entonces vamos a poder vivir en el orden de Dios y nuestro hogar, pues ahí sí va a ser una gran bendición. Ahora, quizá no sea fácil para nosotros entender del todo estas funciones, ¿no? Porque pues es difícil, ¿no? El mundo dice otras cosas, pero yo debo de creer en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y como Dios es el diseñador del matrimonio, pues yo tengo que seguir su manual de instrucciones, ¿no? Aquí debemos siempre de dar un paso de fe, aunque no lo entendamos del todo. Pero imagínate que un día que vas viajando en un avión, de pronto el piloto cae desmayado y tú te quieres comportar de forma heroica y tomas el control del avión, ¿no? ¿Qué pasaría? Seguramente algo desastroso. Así es como pasa con nuestros roles, ¿sí? Debemos ejercer el rol que Dios nos ha dado y obedecerlo aunque no lo comprendamos. Debemos entender que estos roles que Dios nos ha dado a cada uno deberemos llevarlos a cabo delante de Dios. O sea, no solamente es para mi cónyuge y para mis hijos, ¿no? Sino es ante Dios. Entonces, porque Él es el que me lo ha confiado. Así que vemos cuáles son, pues, primeramente las responsabilidades del hombre en su hogar, ¿sí? Bueno, el hombre debe de ser líder y debe de amar, ¿sí? Son ambas. Dice alguien que hay del hombre que es el líder y no ama, y hay del hombre que ama sin ser líder. Entonces, estas cosas van ligadas y ahorita lo vamos a entender un poco más. Miren, por culpa del pecado, recordemos que estos roles se han distorsionado, ¿sí? Para el hombre, en el huerto del Edén era placentero trabajar en el huerto, pero después se convirtió en una carga, ¿sí? Él era un líder desde antes del pecado, pero su liderazgo se afectó a causa del pecado. Ahora, ese liderazgo, que debía ser un liderazgo amoroso, un liderazgo cuidadoso, un liderazgo servicial, se convirtió en despotismo, en machismo, ¿sí? En malos tratos, y esto es el fruto del pecado, ¿no? Este rol que el varón recibió ha sido deformado por el pecado, ¿sí? Y ahora, ¿qué debemos de hacer? Pues se tiene que volver a aprender y a practicar el liderazgo tal y como Dios lo diseñó, ¿sí? Entonces, primero vamos a entender que el hombre, como vimos ahorita, debe ser un líder servicial, ¿sí? Este es un liderazgo que el mundo no va a comprender porque es completamente diferente a como lo practica el mundo. O sea, un ejemplo claro es el jefe, ¿no? Que dice, tráeme un café, o un sargento, ¿no? Que te disponte a limpiar el suelo, ¿no? Entonces, un político, ¿no? Que manda a los subalternos, un marinero que dirige a los marineros. O sea, ese es el liderazgo que muchas veces cuando oímos esa palabra pensamos que es, ¿no? Pero este no es el liderazgo de Cristo, ¿sí? No es el liderazgo de la Biblia. En el liderazgo bíblico vemos que desde el principio Adán es el líder de su esposa Eva, ¿no? O sea, Adán fue creado primero, Adán recibe las instrucciones de parte de Dios. Después fue creada Eva de una costilla, ¿no? De Adán. Eva fue creada para Adán, para ser ayuda idónea de Adán, para ser esposa de Adán. Adán le puso nombre a Eva, como el que recibe un regalo, ¿sí? O sea, lo recibió de parte de Dios, y aunque en toda la Biblia nosotros vemos que Eva fue engañada por la serpiente y dio de comer del fruto a Adán, Adán es tenido como responsable de lo que sucedió. Entonces, Adán era el líder en ese matrimonio y era el responsable de ese matrimonio. Ahora vemos en Efesios 5:23 que hay una definición bíblica de este liderazgo, ¿sí? Y lo vemos en el Nuevo Testamento. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, ¿sí? Entonces, aquí que esto es un liderazgo servicial. Muchas veces se piensa el liderazgo como que es como que para que me sirvan, ¿no? El hombre piensa, bueno, que mi esposo y que mis hijos me sirvan, cuando el rol del esposo es el servir. Entonces, hermanas, pensemos, ¿la cabeza sirve al cuerpo o el cuerpo sirve a la cabeza? Bueno, la cabeza sirve al cuerpo, ¿no? 24 horas al día. Toma decisiones de acuerdo a lo que es mejor para el cuerpo. Si el cuerpo necesita descanso, o necesita comer, o necesita moverse, pues la cabeza le da esas órdenes, ¿no? A las piernas, a los pies, conduce el cuerpo, pero la cabeza no busca su propio bien, ¿sí? Busca el bien del cuerpo. Así que bueno, en este caso el esposo es la cabeza y debe de buscar el bien de su esposa y de sus hijos, de la familia. Él toma la iniciativa, debe tomar decisiones, debe estar al frente, no por su propio bien, sino por el bien de todo el cuerpo. Entonces, la cabeza sirve al cuerpo. En Mateo 20:25, Jesús responde a los discípulos, ¿no? Cuando ellos estaban discutiendo sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos, ¿no? Y les dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vemos aquí en primer lugar que el liderazgo del esposo es un liderazgo servicial, o sea, no busca lo suyo, sino lo de los demás. En Juan 13, el Señor Jesucristo ejerce su liderazgo, ¿no? ¿Cómo? Bueno, se levanta de la mesa, toma un lebrillo, toma una toalla y lava los pies de sus discípulos. ¿Está haciéndole de líder? Sí, sí. Él está haciendo de líder al hacer de siervo. Entonces, este es el liderazgo del esposo en el hogar. No es un liderazgo donde desde el sofá manda, sino un liderazgo donde se pone él primero como ejemplo y entonces arrastra a toda la familia, ¿sí? Es un liderazgo servicial, es un líder ante todo, ¿sí? Pero es un siervo ante todo. Así que el hombre en casa no tiene un trono, tiene una toalla, ¿sí? También él debe ser un líder amoroso, ¿sí? Fíjense, la inercia del hombre es convertir su hogar en una dictadura, ¿no? Donde él manda, donde él ordena, solamente busca su antojo, su voluntad, su comodidad, ¿no? A expensas de la familia. Esto es porque, bueno, la cultura en la que vivimos, pues es lo que enseña, ¿no? El machismo, el que el hombre es como que para que todos lo estén sirviendo en casa y el que manda y ordena y eso hace sentir, pues de alguna forma a estos hombres como que están ocupando una posición, un lugar. Pero no, o sea, Dios no solo ordena el liderazgo, ordena también el amar. O sea, dice, amad a vuestras mujeres, ¿sí? Y el amar no es solamente un sentimiento. Si el hombre ve a su esposa, por ejemplo, apurada en casa, porque está preparando la cena, cuidando a los niños, preparando las cosas de mañana, limpiando el suelo, y él está en el sofá, ¿no? En su celular y le dice a su esposa, ay cariño, te amo mucho, pues no, ella va a decir, pues sí, pero ese sentimiento no llega, ¿no? Se queda ahí contigo en el sofá. Entonces, el liderazgo se tiene que llevar a la acción, es ese amor en acción hacia la esposa. O sea, esta palabra amar es muy importante porque se menciona varias veces en este pasaje. Por ejemplo, vemos versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Versículo 28, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Versículo 33, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. O sea, dice como a sus mismos cuerpos, ¿no? Entonces, un hombre debe ser consciente de cuando el cuerpo necesita algo, ¿no? Si es muy consciente o no. O sea, si el hombre está cansado, pues busca acostarse. Si tiene hambre, busca en el refrigerador qué comer, ¿no? Pero el hombre también debe ser igual de consciente cuando su esposa necesita algo. Sí, eso es lo que tiene que hacer un hombre como líder y como esposo. O sea, es, cariño, siéntate, lo hago yo, te veo cansada, ¿no? O sea, noto tu cansancio y no el mío propio, entonces, cariño, si quieres ve, haz esto otro mientras yo me ocupo de esto, ¿no? Entonces, es ver la necesidad porque él ya es muy consciente de la suya, ¿no? Por eso dice la Biblia como a su propio cuerpo. El hombre debe cuidar a la esposa,
debe hacerlo como a su mismo cuerpo, ¿no? Debe mirar a su esposa, sus necesidades, alimentarla, cuidarla, protegerla, nutrirla, consolarla, alentarla como a su propio cuerpo, ¿sí? Porque son uno, son una sola carne. Y bueno, aquí la vemos que la palabra no solamente se queda ahí, o sea, no es nada más como a su propio cuerpo, va un paso más allá y dice, sino como a Cristo, a la iglesia, ¿sí? Y aquí vemos el estándar tan alto que los varones tienen en este rol, ¿sí? Porque como a su mismo cuerpo sería, bueno, hay un vaso para ti y un vaso para mí, pero como Cristo a la iglesia es solamente hay un vaso de agua y es para ti. Eso es muy diferente, ¿verdad? Es un concepto de sacrificio, lo que cuesta mucho a los varones, ¿sí? A lo mejor se puede llegar a entender servicio, pero que a mí no me falte, ¿no? Sacrificio es tú a expensas de mí. Yo pierdo, tú ganas, yo me quedo sin, tú tienes, tú descansas, yo no. Eso es el sacrificio. Entonces, este es el modelo que se ve en Cristo amando a la iglesia. Y hay que entender que este nivel de amor el esposo no lo puede llevar a cabo si no está lleno del Espíritu Santo. Por eso un hombre que no tiene a Cristo no va a poder amar a su esposa de esta manera, ¿no? No va a poder expresar a su esposa el amor que Dios demanda, ¿sí? Si un esposo, por ejemplo, no tiene una relación con Cristo, solo va a intentar amar a su esposa y va a vivir frustrado, porque sin Dios nada se puede hacer. Si un hombre quiere ser un gran esposo, necesita de Dios. Todo lo que conlleva el matrimonio solo se puede vencer en Dios. Va a haber a veces esa falta de dominio, ese enojo, ¿no? Que puede sentir, las frustraciones cuando su esposa no satisface. Todo eso solamente lo va a poder vencer en Dios. Dios quiere que el esposo ame a su esposa, pero solo lo va a poder hacer si depende de Dios cada día, ¿no? O sea, de otra manera va a ser un esfuerzo humano, va a ser sin fruto, va a terminar siendo frustrante. Entonces aquí vamos a hablar de 10 cosas que el hombre puede hacer para amar a su esposa, para mostrar ese amor a su esposa, ¿no? Entonces, bueno, el esposo ama a su esposa con palabras, ¿no? En este caso, bueno, las mujeres hablamos mucho, ¿verdad? Entonces, esto que dice, pues que nosotras vemos las palabras como algo muy importante. Entonces, el hombre puede mostrar amor a su esposa con palabras, ¿no? El hombre normalmente usa muy pocas palabras, economiza sus palabras y muchas veces las mujeres pues tenemos que estar sacando, ¿no? Esas palabras a nuestro esposo. Los hombres tienden a no abrir su corazón, pero tienen que aprender a hacerlo. Tienen que aprender a explicar los detalles del día, no dejar que ella hable sola, nada más, ¿no? Número 2, pues la provisión. El hombre debe de amar a su esposa proveyéndole para lo que ella va necesitando, ¿sí? O sea, la palabra dice que el hombre que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, ¿no? Entonces, eso lo dice en 1 Timoteo 5:8. Entonces, el hombre tiene esta responsabilidad, tiene que proveer sustento, cobijo, protección, las necesidades de su esposa, de sus hijos, ¿no? Y el hombre tiene que esforzarse para proveer estas necesidades. Y esto no estamos hablando solo de dinero, ¿no? Porque una esposa puede ser muy rica en dinero y muy pobre en todo lo demás, en amistad, en comunicación, en intimidad, en abrazos, ¿sí? Muchos esposos traen mucho dinero, ¿no? 1,000 pesos a su esposa, cuando ella prefiere abrazos o prefiere palabras amables, ¿no? Número 3, la protección. Imagínense que Adán hubiera estado en el momento en que Eva estaba con la serpiente, ¿sí? Esto siempre se va a quedar como un misterio para nosotros, ¿no? Porque, bueno, estaba Eva ahí conversando con la serpiente y Adán, ¿dónde estaba? ¿Sí? Pues viendo el partido de fútbol con sus amigos o a lo mejor nada más estaba observando, estaba callado, ¿no? No sabemos, ¿no? Esto siempre va a ser una incógnita. Pero en el momento en que Adán hubiera visto esta amenaza, pues él debía de haber protegido a Eva, ¿no? De esa conversación. El hombre tiene que tomarse muy en serio el proteger a su esposa, porque hay muchas amenazas desde afuera, ¿sí? Tiene que protegerla de malas amistades, de malas conversaciones, de series, programas de televisión, que a veces aconsejan mentiras, ¿no? Muchas cosas traen cosmovisiones falsas. Entonces, el esposo debe protegerla también, por ejemplo, del estrés del día a día, del mañana, ¿no? Por ejemplo, siendo previsor,
protegerla de ella misma cuando ella ya se está sobrecargando, cuando se está poniendo muchas cosas que no debería estar haciendo, cuando está cubriendo metas que ya no son suyas, ¿sí? Debe de protegerla para que no se agote, ¿sí? Y muchas veces debe de protegerla tomando decisiones con ella y para ella y por el bien de ella, ¿no? El hombre es el protector de su esposa y muchas veces vemos cómo esto ha sido tan truncado por la cultura, ¿sí? Y vemos mujeres feministas, ¿no? De que yo me sé cuidar sola y yo no necesito que un hombre me proteja y me defienda. Sí lo necesitamos y este es el rol del esposo, ¿no? La valentía, número 4. El hombre debe tomar decisiones, debe de ponerse al frente, debe dar la cara y no debe de poner excusas. Si acierta, acierta y si falla, falla, ¿sí? Y muchas veces nosotras como esposas estorbamos en esto, ¿no? Muchas veces no dejamos que ellos sean los que se pongan al frente. Entonces, la esposa necesita un hombre valiente que esté al frente y la mayoría de las veces los hombres pues a veces dicen, pues lo que tú prefieras, ¿no? Tú toma la decisión, intentando que eso sea un gesto de amor, pero no, eso es un gesto de cobardía. Entonces, muchos hombres dejan que decidan las mujeres, ¿no? Y al final pues piensan es mejor que se equivoque ella o que ella tenga que afrontar las consecuencias o que ella tenga que enmendar los errores. Y esto no debe de ser así. El hombre debe de ser valiente, el hombre es cabeza del hogar y debe de mirar bien por el bien del cuerpo, ¿no? Entonces el esposo es el líder y debe marcar la línea hacia dónde seguir. La esposa es la consejera, la amiga, la ayudadora, está siempre a su lado, pero el esposo siempre tiene esa responsabilidad delante de Dios, o sea, no es un liderazgo compartido y esto es algo que nosotras también debemos de entender. Dos capitanes hunden un barco. Imagínense, uno quiere ir a la derecha, el otro a la izquierda, ¿sí? Hay matrimonios que así están, ¿no? O sea, derecha, izquierda y jaloneando, ¿no? Y no, el esposo es el líder, él es el que debe de ser valiente, quien debe velar por el bien de la esposa, no por el suyo propio. Debe ser un líder servicial, amoroso, un líder que tiene en cuenta, claro, las opiniones, los sentimientos de su esposa, de su familia, pero al fin y al cabo él es el líder, ¿sí? Y él si mete la pata, él va con su esposa y debe decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué, ¿sí? Pero son solo los valientes que se equivocan, ¿no? El que está siempre sentado, pues nunca va a tropezar, ¿no? El que se levanta y camina puede tropezar. Y ahí es cuando nosotras también como esposas debemos de ayudar, ¿no? No es, ay, te dije, yo sabía que no te iban a salir las cosas. No, o sea, es decir, bueno, te apoyo, ¿no? Y seguimos adelante. Entonces, dice Sproul en un libro sobre el matrimonio, los esposos son llamados a amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. ¿Qué implica eso? Que el esposo hará todo lo que está en su mano para proteger y defender a su esposa de cualquier posible mal. Ha de ser su caballero de brillante armadura, guardián de su cuerpo, mente y alma. Número 5. La ayuda. El hombre ama a su esposa ayudándola. Aun cuando el hombre que trabaja fuera de casa y su esposa trabaja en casa, es un gesto de amor que él le ayude, ¿sí? Cuando un esposo entiende que puede ayudar a su esposa porque ella a lo mejor no tuvo un día fácil, ¿no? Como él piensa a lo mejor, una esposa necesita de esa compañía de su esposo, ¿no? No solo que doble la ropa, ¿no? Sino que la doble con ella. El esposo ama a su esposa cuando la ayuda, cuando quiere pasar tiempo con ella, cuando la ayuda a hacer su trabajo, ¿no? Cuando le muestra que quiere estar con ella, ¿no? Número 6, el sacrificio, ¿sí? 1 Corintios 13, del 4 al 5, vemos que dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. O sea, podríamos decir que nuestro esposo no busca lo suyo, ¿sí? O sea, eso es exactamente lo que Cristo hizo por su iglesia. No buscó lo suyo, sino que buscó el bien de su iglesia. Él vivió una vida obediente, caminó hacia el Calvario, murió en la cruz para comprar a su iglesia. Todo lo hizo por el bien de su iglesia, para bendecir a su iglesia, ¿sí? Entonces, el hombre puede decir, ay, no, yo muero por ti, yo moriría por ti, ¿sí? Pero pues si no puede ayudarte a lavar, por ejemplo, platos, pues no, o sea, el hombre puede pensar que está amando a su esposa, pero con las actitudes puede demostrar lo contrario. Entonces, un hombre debe estar dispuesto a entregar su vida por la esposa en esos pequeños sacrificios. El amor se demuestra en hechos, ¿no? O sea, en la palabra, por ejemplo, vemos que cada vez que se habla amor,
de amor, se está hablando de hechos, de actitudes, de acciones, ahí en la Biblia, ¿no? Entonces, el amor es algo práctico, es una forma de tratar a la otra persona, es una forma de respetar a la otra persona. Por esa razón, pues hoy en día hay matrimonios que ya están cansados, ¿verdad? De oír te amo, porque no se ve ese amor ni se siente. Pero el amor bíblico, hermanas, o sea, ese se escucha, el amor bíblico se ve, ¿sí? En la cruz Jesús no dijo ni una sola vez los amo, pero no hizo falta, porque realmente él todo lo que hacía en ese momento y lo que hizo, gritaba los amo, ¿sí? A veces decimos te amo, pero no mostramos amor, ¿no? Entonces el amor que hemos aprendido en el mundo es un amor interesado, ¿no? Bueno, cuando tú me satisfaces, ay, te amo, ¿no? Pero cuando ya no lo haces, entonces busco otra persona. Ese es el amor del mundo, es un amor egoísta, ¿no? Pero el amor que el esposo da a la esposa tiene que ser conforme a las escrituras, como en 1 Juan 3:18, que dice, hijitos míos, no amemos ni de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, ¿sí? Número 7, la alabanza. El hombre debe amar a su esposa con alabanza, con gratitud. 1 de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ahí fíjense cómo dice, dando honor a la mujer. Esto es alabarla, es ser agradecido con ella, ¿sí? El esposo debe alabar a la esposa a solas, decirle cuánto la ama, cuánto la aprecia, cuánto ve su trabajo, cuánto ve su esfuerzo, cuánto anhela su compañía, cuánto desea volver a verla, ¿sí? También debe alabarla delante de otras personas, ¿no? Que otras puedan percibir que ella es su gloria, que es su corona, que es su tesoro, ¿sí? El esposo no debe de dejar pasar una ocasión evidente de alabar a su esposa, porque ella lo puede entender como algo contrario, o sea, como que es una falta de halago. Entonces, es muy importante que el esposo siempre le haga el comentario a su esposa sobre lo bueno que ella ha hecho, ¿no? El hombre, por ejemplo, nunca debe de alabar a otra mujer, ni siquiera a su madre antes que a su esposa, ¿sí? Ay, no, es que no sabes qué rica lasaña hace mi mamá, pero bueno, la tuya también es buena, ¿no? No, el esposo debe alabar a su esposa por encima de todo y de todos, ¿sí? De hecho, también el hombre, el esposo debe alabar a su esposa delante de sus hijos, ¿no? Que ellos lo vean, que ellos aprendan cómo es esto, ¿no? O sea, alabar a su mamá normalmente no sale de los hijos, ¿sí? El padre tiene que enseñarle a alabar, ¿sí? Debe también enseñarles a que nunca va a aceptar una mala palabra o un mal gesto hacia ella. Y bueno, número 8, el tiempo. El hombre debe amar a su esposa con su tiempo. Fíjense, no sirve mucho que se diga que ella es lo más importante para él y no tiene un momento en su agenda para ella, ¿sí? O sea, si observamos la agenda de un hombre, ahí se va a ver si su esposa es su prioridad o no, si tiene tiempo para ella, ¿sí? El esposo debe tener un tiempo especial para estar con su esposa, ir a tomar un café juntos, ir a conversar. El hombre debe buscar ese tiempo para su esposa, ¿sí? Para construir una relación se necesita tiempo, la esposa necesita ese tiempo, ¿no? Número 9, ternura. El hombre debe amar a su esposa siendo tierno, siendo cortés, siendo caballeroso, siendo romántico. Debe de tratarla como a una princesa, no como al caballo de la princesa, ¿sí? O sea, no es que ella puede, porque hay hombres, sí, es que ella puede, o sea, las compras pesan, pero ella es bien fuerte, ¿no? Ella es así, ella es muy capaz. No, el hombre debe ser un auténtico caballero, ¿sí? A veces les pasa a los hombres que cuando aún no se casan, pues se pasan de halagos, ¿no? Y ahí están con flores, con poemas, lo que haga falta, ¿no? Y cuando ya son maridos, pues se transforman. Entonces, esto no debe ser así. Cuando el hombre se casa, no debe dejar de ser romántico, no se debe perder la galantería, el romanticismo, el cuidado, la ternura, las palabras dulces, los gestos amables, ¿sí? Y en este caso, nosotras como esposas debemos de hablarles, debemos de expresarles esa necesidad que nosotros tenemos. Vemos Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Dios ha creado de una manera muy fuerte al hombre, ¿sí? Fuerte físicamente, fuerte emocionalmente. O sea, si un hombre se pone a discutir con la esposa, ¿quién pierde? Pues perdemos nosotras, ¿verdad? Porque nos ponemos a llorar, el hombre pues te rompe, ¿no? Por eso dice que el hombre no debe ser áspero con nosotras, ¿no?
Esto es que no deben de discutir con nosotros, no levantar la voz, o sea, deben de tratar como un vaso más frágil a su esposa, como esa porcelana que tienen así en la parte visible de la casa, ¿no? Que está a la vista de todos y que la deben de cuidar con delicadeza, así el hombre debe de cuidar a su esposa, ¿sí? Esa fuerza que Dios le ha dado a ese varón, esa fuerza física, emocional, es para proteger a la esposa, no para ir en contra de ella. Es como un barco, ¿no? Que tiene cañones y que esos cañones estuvieran apuntando para adentro, pues sería ridículo, ¿no? Es lo que a veces hace un hombre cuando levanta la voz a su esposa, cuando grita, ¿sí? Cuando la trata de forma áspera. Esa fuerza que Dios le ha dado a los hombres está para apuntar hacia afuera, para proteger su hogar, para cuidar el hogar, no para ser áspero con su esposa, ¿sí? Ella es el vaso más frágil. Entonces, ser áspero, ser duro contra su esposa no tiene sentido. El esposo tiene que ser tierno con su mujer. El hombre que se casa, que en casa, perdón, dice, yo soy el hombre, el jefe, el que aquí manda, tú tienes que obedecer, y empieza a dar órdenes, no está siendo tierno. El que se pone a exigir, el que reclama, no está siendo tierno. Está usando mal el liderazgo que Dios ha puesto en sus manos. Y número 10, oración. El hombre debe amar a su esposa orando por ella y con ella delante del Señor, ¿sí? El matrimonio es cosa de 3, no es de 2, ¿sí? Dios, el esposo, la esposa, y no debe de faltar ninguno de los 3. En Eclesiastés 4:12 vemos que dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Dios ha puesto al varón como líder espiritual de la casa, ¿sí? La esposa debe poder preguntar a su esposo sobre la palabra y él debe de mantenerse leyendo la Biblia y debe ser un hombre que sea líder espiritual en su casa, ¿sí? Él es el que debe de enseñar la fe a sus hijos, no el maestro de la escuela dominical, ¿verdad? De niños. Entonces, junto a su esposa, el hombre debe buscar la presencia de Dios. Vemos en 1 de Pedro 3:7 que dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso es lo que el esposo debe honrar a su esposa y debe de tratarla como a vaso más frágil para que no vaya a haber interferencias en su vida espiritual con Dios, ¿sí? Si el hombre no trata de forma grata a la esposa como agrada a Dios, cuando él se pone de rodillas a orar, su oración no pasa el techo. Entonces, si él acaba de tener un mal gesto, una mala palabra, un maltrato con una hija de Dios, que es su esposa, y va a orar al Padre en oración, pues va a tener estorbo, ¿sí? Porque no está honrando a su esposa. Entonces, la Biblia dice que Cristo lavó a su iglesia para presentársela perfecta delante de él. Un hombre siempre debe preguntarse si su esposa es mejor desde que está casada con él, si ha crecido como persona, si ha crecido en la fe, si ha crecido en santidad, si ha crecido como cristiana, ¿no? O sea, si gracias a su esposo, ese esposo que Dios ha usado para su bien, ¿no? O al revés, a lo mejor desde que se ha casado con él, pues ella está peor, ¿no? Espiritualmente. Entonces el hombre nunca debe de abandonar esa comisión de parte de Dios, aunque sea difícil, ¿sí? Muchos hombres dicen, es que yo lo intento, pero lo único que recibo de ella son quejas, son críticas, etcétera, ¿no? Y piensan en abandonar, pero eso no debe de ser así. Un hombre no puede abandonar porque es un liderazgo que se lo dio Dios, ¿sí? Entonces Dios mismo le ha comisionado, no puede abandonar aunque el liderazgo sea difícil. Entonces, bueno, realmente el liderazgo para el Señor Jesucristo, pensemos, ¿fue fácil? No, o sea, fue difícil, ¿no? Él estaba lavando los pies de sus apóstoles, él sabía que Judas le iba a traicionar, que Pedro le iba a negar, que Tomás iba a dudar y que en la cruz no iba a estar ninguno de ellos. Él sabía que lo iban a abandonar y al igual él lavó los pies de ellos. Entonces, no fue difícil, por ejemplo, para Moisés también, cuando guió al pueblo de Israel en el desierto. Fue tan difícil, eran tan quejumbrosos esos israelitas, ¿verdad? Que Dios mismo dijo, ¿sabes qué, Moisés? Se acabó, voy a destruir este pueblo, te voy a dar otro. Y Moisés, ¿qué hizo? Intercedió, no, Señor, no los destruyas. Sí, él negoció por ellos, ¿no? Ante Dios. Entonces, Moisés no desistió y el hombre no puede desistir a pesar de las dificultades porque tienen ese liderazgo y es una responsabilidad ante Dios, ¿no? Entonces, por último, pensemos y meditemos qué
debería haber hecho Adán cuando Eva le ofreció el fruto? ¿Sí? ¿Qué tal si las cosas hubieran sido distintas, no? A lo mejor él pudo haber dicho, a ver, Eva, ¿has mordido el fruto? ¿Qué has hecho? ¿Sí? Pudo haber dicho, bueno, tú has mordido, tú has pecado, pero yo no, o sea, ven, yo voy a dar la cara por ti, escóndete detrás de mí, yo voy al Señor y le voy a decir que te perdone, y como sé que la paga del pecado es muerte, porque Dios ya se los había dicho, si comes de este árbol, pues de cierto morirás, ¿no? Entonces yo me voy a ofrecer y le voy a decir, aquí estoy, Señor, yo muero por ella no, yo en su lugar. Eso es lo que Adán debió haber hecho, pero no lo hizo, ¿sí? Y como Adán y Eva mordieron, los dos necesitan ahora un nuevo Adán. Y Él es Cristo Jesús, ¿sí? Es el Dios que descendió y vivió una vida perfecta y fue tentado en todo, pero nunca pecó, ¿sí? Él no comió del fruto. Él no cayó en la tentación ahí en el desierto con Satanás, ¿no? Y Él sí se pone en nuestro lugar. Ahora nosotros, que somos su esposa, hemos sido comprados por Él. Vemos Lucas 22, 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero Él les dijo, los reyes de las naciones enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, ¿sí? Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Aquí es donde vemos a Jesús. Ahora Él está dando ya una mentalidad de liderazgo, ¿no? De siervo al hombre, completamente distinta a la que nosotros vemos en el primer Adán, ¿no? Vemos a ese Adán ahora completamente restaurado en Jesucristo, ¿no? Quien nos enseñó el servicio, quien nos enseña a servir, es un liderazgo restaurado, ¿no? Entonces aquí queda establecido un papel y un estándar para el hombre, para el varón, muy alto, muy, muy alto. Sabemos que no es fácil, definitivamente es algo muy complicado, porque ahora el hombre debe hacer lo que Adán hubiera hecho, ¿sí? O sea, debe de ponerse en su posición, debe ponerse al frente de su matrimonio, debe buscar la presencia de Dios, debe interceder por su esposa, debe ejercer un liderazgo amoroso y servicial que Dios le ha confiado. Entonces, mujeres que estamos escuchando esto, muchas veces nosotras como esposas estorbamos el liderazgo que Dios le ha dado al hombre porque nosotras queremos ser las que tengamos esa autoridad, ¿sí? Cuando nosotros invadimos el rol del hombre, nosotras estamos afectando ese liderazgo, así como Eva afectó el liderazgo de Adán, ¿sí? Cuando echamos mano del rol que no es mío y suplo ese rol de hombre, ¿sí? Que en mi desesperación a veces quiero que las cosas sean de una forma y digo, ay, no, es que él no lo va a hacer bien, entonces lo voy a tener que hacer yo, ¿sí? Lastimamos el liderazgo del hombre. La próxima clase vamos a hablar del rol de nosotras y ahí vamos a entender que nosotras debemos cumplir nuestro rol, ¿sí? No importando si mi esposo cumple el suyo o no, ¿sí? Porque así es como el liderazgo de mi esposo va a ser bendecido, cuando yo cumpla mi rol. ¿Tenemos que saber el rol del esposo? Sí. ¿Por qué nos sirve? Porque vamos a orar por ellos, ¿sí? Hermanas, aunque mi esposo no entienda la autoridad que Dios le ha delegado, nosotras con nuestra obediencia vamos haciendo que ellos sean orillados a cumplir su rol, aunque ellos no se dan cuenta de que están tomando su posición y su rol delante de Dios, ¿sí? Yo siempre he pensado, ¿por qué la Biblia dice la mujer sabia edifica su casa? ¿Sí? ¿Por qué no el hombre? Porque nosotras con esa sabiduría que podemos recibir de Dios podemos estar orillando y empujando a nuestro esposo a que él tome ese rol, a que realmente nuestra casa sea una bendición y sea edificada. Entonces debemos de preguntarnos como esposas, ¿estamos ayudando a nuestro esposo en su rol o lo estoy perjudicando? A lo mejor nuestro esposo se siente cansado porque nosotras somos esa esposa quejumbrosa que le estorba, ¿no? Para tomar con valentía su posición de liderazgo. Quizá nosotros somos quienes nos estamos oponiendo a su liderazgo y si él, a lo mejor él ha intentado tomar su rol, pero nosotros ahí estamos, ¿no? Estorbando. Entonces, nosotras, hermanas, debemos, con la gracia y con la sabiduría de Dios, tomando fuerza de Dios, dejar que nuestros esposos hagan su rol, ¿sí? Animarles.
la tarea que Dios ha dado a mi esposo no es fácil, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar, de verdad, no es fácil el rol de tener que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? La verdad es que nuestro rol es muy, no se compara al rol que a ellos les dio. Es una responsabilidad enorme la que lleva el esposo, ¿sí? Dios le ha dado la tarea de nutrir, de trabajar, de cuidar y de mantener el huerto. Nosotras debemos entender que ellos tienen ese rol que desempeñar y en lugar de estar compitiendo o peleando por ese rol, en lugar de estar estorbándoles cuando ellos intentan ejercer ese rol, en lugar de estarles criticando si lo hacen bien o no lo hacen bien, apoyemos ese rol, motivémosle, reconozcamos cuando lo están llevando bien a cabo, ¿sí? Oremos por ellos, echémosle porras, ¿sí? Dejemos de ser rencillosas solo provocando ahí conflicto. Busquemos ser de bendición para ellos. Nosotras debemos de ser un medio que Dios use para que ellos puedan tomar su posición, para que ellos no tengan tropiezo, ¿sí? Para que ellos no tengan obstáculo. Fíjense, ¿cómo se siente cuando alguien constantemente te dice que todo lo haces mal? ¿Sí? Así están muchas esposas hoy en día, ¿no? ¿Cómo se siente cuando alguien no confía en que puedas hacer algo? Se siente feo, ¿verdad? Cuando te dicen, no, tú no, porque mejor lo hago yo, ¿no? Pero al contrario, ¿cómo se siente cuando a pesar de que tú no puedes hacer algo de la manera así perfecta, te dicen, bien, lo hiciste bien, ¿no? Quizá nuestro esposo aún no cumple con todo el liderazgo que Dios le demanda, ¿sí? Y a lo mejor ahorita tú escuchaste esta enseñanza y dijiste, ay, no, pero mi esposo no hace eso y mi esposo no hace el otro. No, quizá no, porque no estamos casadas con hombres perfectos, sino pecadores. Es un estándar alto el que Dios les puso a ellos, pero confiamos en Jesús, Él es el hombre perfecto. Entonces tenemos que seguir confiando en que Dios va a seguir trabajando en el liderazgo de nuestros esposos, en su forma de amar, en su forma de cuidar, de proteger, en su forma de tomar la iniciativa para buscar lo mejor para su familia, ¿sí? Entendamos, hermanas, que este rol del hombre, nosotras tenemos el nuestro, respetemos ese rol, ¿sí? Y del nuestro pues ya vamos a hablar en el siguiente video, ¿no? Entonces dejamos aquí algunas preguntas para que comentemos con nuestra discipuladora, ¿sí? Estas preguntas no son para que juzgues, ¿sí?, a tu esposo, sino para que veamos al final cómo podemos nosotros contribuir a que ellos ocupen esta posición. Veo el rol del hombre y la mujer como complementarios. Veo mi rol como una función diferente que la de mi cónyuge. Acepto y ejerzo el rol que Dios me ha dado a mí. ¿Es mi esposo un líder servicial hacia mi familia? ¿Toma decisiones de acuerdo a lo que es mejor para la familia o solo busca su propio bien o comodidad? ¿Ejerce su liderazgo poniéndose primero como ejemplo para que la familia lo siga? ¿Es un líder amoroso? ¿Es consciente cuando yo necesito algo? ¿Ama sacrificialmente a su esposa, o sea, a mí, como Cristo amó a la iglesia? ¿Me ama con palabras, o sea, abre su corazón, explica los detalles del día, ¿sí? Provee lo que yo necesito, sustento, cobijo, protección, comunicación, cariño físico, intimidad? Me ama protegiéndome de malas amistades, de malas conversaciones, de mala doctrina, del estrés del día, de decisiones equivocadas? Es un hombre valiente que toma decisiones, que se pone al frente, que da la cara sin poner excusas. Toma en cuenta mis opiniones o sentimientos para tomar decisiones. Me ama ayudándome, entiende que a veces mi día no es tan fácil. Me brinda su compañía, busca pasar tiempo conmigo. Me muestra un amor práctico. Me ama alabándome, o sea, diciéndome cuánto me aprecia, cuánto ve mis esfuerzos. Me alaba delante de otras personas. Enseña a mis hijos a alabarme y a que me respeten. Dedica ese tiempo especial para estar conmigo, como salir juntos, conversar. Me ama siendo tierno, caballeroso, romántico. Me trata como un vaso más frágil, o es áspero conmigo. Me ama orando conmigo y por mí, ¿no? Realmente ha usado alguna vez su liderazgo mal, ¿no? Soy yo una mejor persona desde que estoy con él, ¿no? Y he crecido como cristiana, o estoy peor, ¿no?, espiritualmente. Entonces, ojo,
Estas preguntas no son para que critiques a tu esposo, ni para mucho menos para que le digas, mira, escuchaste el discipulado. No, es para que veamos esas áreas donde nosotros podemos orar por él, ¿sí? Y donde tú puedes comentar con tu discipuladora cómo puedes tú ser de bendición para tu esposo y cómo le puedes ayudar para que él tome correctamente su liderazgo. Nosotros somos parte clave para que ellos sean esos varones que realmente, como decía en Proverbios 31, la mujer virtuosa, ¿no? Que ese hombre es conocido en las puertas de la ciudad, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Porque ella es una mujer sabia, ella es una mujer que le impulsa a ser ese líder, a tomar esa posición que le corresponde. Muchas veces la cultura ha hecho que los hombres sean diferentes a lo que Dios espera de ellos. Pero nosotras como esposas podemos ayudarles a que ellos tomen su liderazgo, ¿sí? Como vimos, sin criticarles, sin reclamarles, sin estar de rencillosas, sino simplemente ayudarles, apoyarles, orar por ellos, ¿sí? Cuando veamos algo en lo que podemos pues decirles, ¿no? A veces la mujer tendemos a caer en situaciones de que pensamos que ellos ya lo deben de saber todo, ¿no? Y no, este tipo de cosas el hombre no lo sabe, ¿sí? Normalmente ellos tienen que aprender, igual que nosotras, no sabemos qué ellos necesitan y entonces tenemos que aprender. Entonces es válido decirle, oye, me gustaría que fueras así conmigo, que me fueras más caballeroso, más romántico, que me abrieras la puerta. A veces sí me gustaría que me ayudaras un poco, ¿no? Aquí en la casa, que estuvieras conmigo, que pasaras más tiempo conmigo. Y nosotras como mujeres podemos apoyar y podemos aportar para que ellos tomen ese liderazgo, ¿sí? Cuando ellos quisieran dejarnos a nosotros las decisiones, ¿no? Por ejemplo, podemos decirle, ¿sabes qué? Yo te apoyo, en lo que tú decidas yo te apoyo, pero yo quiero que tú tomes la decisión, porque ese es el orden de Dios, ¿no? Y eso a mí me brinda seguridad, eso a mí me ayuda a darme a saber que pues tú estás ejerciendo ese liderazgo y que estás buscando a Dios, ¿no? Para poder tomar esas decisiones. Y la decisión que tú tomes, yo te voy a apoyar, ¿sí? Entonces tú lo estás impulsando, tú lo estás llevando a que él tome esa posición, ¿sí? Entonces, hermana, también si tú no estás casada, por ejemplo, y estás escuchando este audio, pero bueno, aspiras a estarlo, comenta con tu discipuladora si tú tienes en claro el rol de un esposo, ¿sí? Porque esto te va a ayudar a que tú ores por un esposo bíblico, para que tú veas realmente esas cualidades. No te vas a casar con un hombre perfecto, definitivamente, ¿no? Pero sí un hombre que tiene la intención de ser un esposo bíblico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y vamos a confiar en Dios y vamos a orar para que pues los varones de nuestra iglesia, sobre todo, aún las que no están casadas, pues acompáñenos a orar, ¿no? Por los varones de nuestra iglesia para que sean hombres bíblicos, hombres que tomen su posición de liderazgo, un liderazgo servicial, un liderazgo amoroso y que puedan realmente ejercer este ministerio en casa con su esposa. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, gracias Señor porque sabemos Dios que tú has levantado varones en nuestra iglesia, tú has levantado Señor esposos, te pedimos que tú puedas darle Señor tu gracia para que cada uno de ellos, Señor, pueda tomar el rol, la posición que tú les has dado, Señor. Sabemos que no es fácil. Sabemos, Señor, que tú les has puesto un estándar muy elevado, Señor, al poner como modelo a Cristo con su iglesia. Pero sabemos también, Señor, que si te tienen a ti, Señor, y así es, pues ellos pueden, Señor, llevar a cabo este rol. Dales primeramente esa intención, Señor, de querer ser esos hombres bíblicos, de poder, Señor, responder, Señor, a ese llamado tan preciado que tú les has dado como hombres, como esposos, Señor, como cabezas de hogar, y darles, Señor, la capacidad de poder ser hombres que realmente bendigan a su familia, que sean hombres que vean por el bien de su hogar, Señor, no por el suyo propio. Dales ese liderazgo servicial, ese liderazgo amoroso, Señor, donde ellos puedan cumplir con todos estos 10 principios que vimos, Señor, de cómo pueden amar a su esposa y que lo hagan de corazón, que lo hagan, Señor, de manera sacrificial, Señor, que lo hagan
sin esos pensamientos machistas, Señor, que la cultura ha dejado, Padre, como secuelas, y que realmente, Señor, tú puedas levantar hombres bíblicos en esta iglesia, Señor, hombres que vayan delante, que sean valientes, como vimos, Señor, que ellos tomen decisiones, Señor, acertadas, porque te buscan a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, y los ponemos en tus manos, y te pedimos que nosotras como mujeres nos ayudes también, Señor, a ser mujeres sabias, Señor, que podamos apoyar el liderazgo de nuestros esposos, que podamos ayudarles, que podamos bendecirles, que podamos orar por ellos, y quita de nosotros, Señor, cualquier queja, cualquier rencilla, cualquier situación en la que pues no podamos estar realmente glorificándote, Señor. Ayúdanos, Padre, para que realmente tengamos esa sabiduría para edificar nuestra casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y que Dios les bendiga.